Si el origen de la crisis no es la falla de un sector económico, con todo y la baja del petróleo, es decir, esta cosa delirante que pasó con el petróleo de que llegó a menos cero, ¿no? Ahora, ¿en qué momento estamos? ¿Es el momento en donde paulatinamente vamos a la reapertura o todavía tenemos que esperar eh, unos coletazos más de esta decisión de cerrar la economía y las actividades o ir equilibrando las dos cosas? Sí. Nosotros de manera muy esquemática nos gusta dividir este proceso en tres etapas, ¿no? La primera etapa es cuando nos enfocamos básicamente en la atención de la pandemia, en asegurarnos que las entidades de salud, el ISSSTE, el IMSS, SEDENA, Marina, el INSABI, los Institutos Nacionales de Salud, tienen el presupuesto para comprar el equipamiento y contratar a los médicos que se requiera. Hay una gran discusión sobre el número de ventiladores que se han comprado, etcétera. Pero por cada cierto número de ventiladores se necesitan médicos. También hubo necesidad Claro. de contratar médicos. Entonces hubo un esfuerzo muy importante, que es un esfuerzo básicamente del sector salud, y nuestro apoyo se circunscribió a asegurarnos que tenían el presupuesto y que tenían los recursos, ¿no? Entonces, en esta primera etapa se privilegia sobre todo el tema de bienestar de la población y de la salud. Después hay una segunda etapa donde nosotros lo entendemos como tratar de mitigar el impacto que tiene el aislamiento en la economía de las empresas y de las familias. Es decir, nosotros pedimos que la gente no salga a la calle, si la gente no sale a la calle, no compra en los restaurantes si es que el Así es. restaurante está abierto, pues hay un problema de ingreso para ese restaurante y ese restaurante puede pasar varias Y de cosas, empleo. Así es. puede despedir a los trabajadores, a los cocineros o puede estar Sí. pasando problemas. Entonces, hacia esa etapa es donde están dirigidos un monto importante de los recursos que hemos operado a través de diversos proyectos. Es decir, cuando estamos dando créditos para las micro y pequeñas empresas, estamos pensando en que esas empresas no tienen flujos o que son muy limitados con respecto a que los tenían y hay que apoyarlos en este momento. Cuando tomamos decisiones que terminaron siendo muy buenas, que eran decisiones de carácter regulatorio en el sector Sí. financiero, pero que permitieran que la gente reestructurara sus créditos sin que se quebrantara, es decir, un pequeño negocio que tenía un crédito de trabajo con un banco y Así es. no tiene flujos, bueno, a partir de esa medida puede y acordar con el banco que va a tener un periodo de gracia de 3 o 4 meses sin que se le cobren intereses ni capital, justo cuando no tiene Liquidez. ingresos, ¿no? Entonces, hay una serie de medidas que iban enfocadas a esa segunda etapa. Pero después hay una tercera etapa que es muy importante, que es cómo empezamos el proceso de relanzamiento a partir de la apertura de la economía. Y esto no es trivial, porque el cierre de la economía y el cierre de la actividad tenía que ser muy drástico para que fuera eficiente en la lucha contra la pandemia. Y hasta ahora Sí. yo creo que hemos sido exitosos, ¿no? La primera etapa, por ejemplo, todos los recursos al sector salud, ¿esa ya se cumplió o todavía hay sectores o hay cosas que hay que hacer? Mira, yo creo que esa etapa uno tiene que ser cuidadoso porque esto, Puede tener pues sí, un pero yo rebrote. creo que ha sido muy buena en el sentido de, en la parte presupuestal hemos transferido mucho más de 20,000 millones de pesos para hacer estas compras, contrataciones, enfermeras. Lo que esto se ha traducido es que a pesar de que hemos tenido episodios importantes de contagio en lugares como Tijuana, como Cancún, como Tabasco, como Culiacán, no hemos tenido el desborde de los hospitales que se tuvo en algunos lugares, ¿no? Y no hemos tenido pues las escenas de tragedia que desafortunadamente se vieron en otros lugares. Entonces, todo hace suponer que hemos podido administrar el ritmo de tal forma que aunque va a haber contagios, aunque va a haber enfermos muy graves, tenemos la capacidad de atenderlos. Ahora, uno tiene que ser cuidadoso con ello Sí. porque, es decir, si todos salimos a la calle de manera súbita, si pensamos que el tema ya se resolvió, pues puede haber un nuevo brote. Entonces, depende el que lo controlemos de diversas cosas, depende Así de es. que se hayan comprado el equipamiento, el material, etcétera, que Así es. tengamos los médicos, que estén listos,
pero también todavía depende de que seamos disciplinados los ciudadanos y mantengamos aún durante las próximas semanas la observación de la sana distancia. Y esta etapa de los créditos, que sería la segunda, que es la que se echa a andar en mayo, digamos, ¿hasta, hasta dónde puede mitigar el efecto de la recesión? Es decir, son 25,000 pesos en promedio, algunos dicen que es poco, pero creo que son varias medidas las que tienen que ver con esto, ¿no? O solo se No, reducen los créditos. yo creo que había una combinación de medidas, ¿no? Eh, una eran estas medidas que están enfocadas a tratar de darle flujo a personas o a pequeñas empresas que sencillamente no los tienen ahora. Pero había otro tipo de medidas que están pensadas más en un sentido keynesiano tradicional, Exacto. que es el de tratar de dar créditos para que haya actividad económica a partir del gasto. Es decir, por ejemplo, hemos dado créditos para la vivienda a través del Fobiste, a través del Infonavit, y la idea es que ya sea adquiriendo una vivienda nueva o haciendo una mejora a su vivienda Sí. o bajo el principio de autoconstrucción, quien recibe ese crédito va a salir y va a contratar a una empresa o a un conjunto de albañiles, se va a comprar cemento, etc. Esto ya está, digamos, es la bisagra con la tercera etapa, porque la tercera etapa tiene que ver con cómo relanzamos a la economía. Y ahí hubo una reflexión muy profunda hacia adentro del gabinete, Sí. de cómo tratar de equilibrar tres objetivos muy claros que por momentos se contraponen hacia adentro del gobierno. Tratar de minimizar el impacto de la epidemia meramente en su etapa de salud, de salubridad sanitaria, Sí. pero al mismo tiempo entendiendo que el aislamiento tiene efectos sociales y económicos. Y entonces tenemos que ir buscando cómo se va dando una apertura ordenada, porque también la falta de ingresos mata, ¿no? Claro. Y la pobreza mata. Entonces Enferma. teníamos que buscar cómo equilibrar esto. Entonces, una de las primeras decisiones, y fue muy pensada, pero también observando lo que pasaba en otros países, fue empezar a ir preparando la apertura paulatina de tres sectores que nosotros considerábamos que eran centrales en esta estrategia. El primero es el sector de autopartes, porque es lo que va a permitir enlazar la apertura de Estados Unidos con la apertura industrial en México. Pero va más allá de eso, es una apuesta a que en los próximos años la economía mexicana va a tener un motor importante de crecimiento a partir del nuevo Tratado de Libre Comercio, ¿no? En un mundo en que hasta antes del COVID lo que dominaba en la parte económica eran los conflictos comerciales internacionales, se había logrado tener certidumbre en la zona de Norteamérica, y esa apuesta sigue siendo tan válida hoy como hace 3 meses. El COVID fue como una especie de impas en